Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un tema enorme, fascinante y complejo. Los pueblos indígenas de las Américas. Un universo, la verdad. Sí, exacto. Vamos a ver quiénes son, su historia, que es larguísima, antes de Europa, el impacto brutal de la colonización y, bueno, cómo están las cosas hoy. Eso es. Nos basamos, para que quede claro, en un artículo muy completo de Wikipedia que recopila un montón de información. Una buena base, sí señor. Y el objetivo, digamos, es intentar entender un poco mejor sus culturas, sus logros, que son enormes, los desafíos, que también lo son, y lo mucho que han aportado y aportan al mundo, aunque a veces ni lo sepamos. Totalmente. Y si te parece, para empezar fuerte podemos lanzar un par de datos que dan que pensar. Adelante. Pues mira, hoy en día todavía se hablan, como mínimo, unas 1000 lenguas indígenas distintas en todo el continente. 1000 lenguas. Es increíble la atrocidad. Y el otro dato, más oscuro, la población. Se estima que tras el contacto con Europa, la población indígena se redujo, una barbaridad, entre un 80 y un 90%. Uf, son cifras que te dejan helado. Dan una idea de la magnitud de lo que hablamos. Exacto. Ponen la escala. Vale, pues vayamos por partes. Primero, lo básico. ¿A quién nos referimos exactamente cuando hablamos de pueblos indígenas de las Américas? A ver, en esencia, son los pueblos originarios del continente, ¿no? Los descendientes de quienes vivían aquí antes de que llegaran los europeos. Hablamos de América del Norte, Central, del Sur y también el Caribe. ¿Cubriendo todo el continente? Sí, están por todas partes. En algunos sitios son mayoría clara, como Groenlandia, y en otros, como Bolivia o Guatemala, pues son una parte muy significativa de la población. Sí, ese término, nació de un error, ¿no? El error de Colón, que pensaba que había llegado a las Indias, las de Asia, y se usó para meter a todo el mundo en el mismo saco, ignorando la diversidad brutal que había. Una etiqueta colonial, vamos. Exactamente. Aunque hoy en día, hay grupos que lo aceptan, otros lo resignifican, pero el origen es el que es. Y de ahí viene también lo de Indias Occidentales para el Caribe. Luego salieron otros términos como amerindio. Sí, se acuñó a principios del siglo XX, pero tampoco cuajó del todo, no tuvo aceptación general. Algunos antropólogos lo usan, pero Entonces, ¿cuál es el término preferido ahora? pues hoy se prefiere hablar de pueblos indígenas, así en plural, y a menudo con mayúsculas, para reconocer su estatus como culturas, como naciones distintas. Claro. Pero ojo que la diversidad sigue ahí. En Canadá dicen First Nations, Inuit, Métis. En Estados Unidos, Native Americans, Alaska Natives. En América Latina, pues indígenas, pueblos originarios, nativos. Hay variedad. Mucha. En Argentina a veces se usa aborigen, en Brasil indio, aunque a veces suena un poco peyorativo. Lo más importante, al final, es lo que ellos prefieran. La mayoría quiere ser identificada por el nombre de su pueblo. Mapuche, quechua, sioux, maya. El derecho a nombrarse a sí mismos, fundamental. Y has mencionado de pasada los Inuit, Yupik. ¿Ellos entran en esta categoría general? Sí. Ellos son distintos de los pueblos nativos de América. Cultural y lingüísticamente, a menudo se consideran aparte de otros grupos indígenas americanos, por sus adaptaciones al Ártico y sus familias lingüísticas. Pero sí, claro, son pueblos indígenas de las Américas, en el sentido amplio. Entendido. Y luego está toda la cuestión del mestizaje, que en América Latina es... Central, sí. Millones y millones de personas tienen ascendencia mixta. Indígena, europea, africana, los llamados mestizos, pardos, zambos. En muchos países son la mayoría. Y su identificación cultural es compleja. Tradicionalmente, muchos se identificaban como algo distinto, ¿no? Aparte de lo indígena. Pero estamos viendo, una tendencia interesante en los últimos años. Cada vez más personas con ascendencia mixta reivindican activamente esa parte indígena de su herencia. Muy interesante ese cambio. Bueno, viajemos ahora mucho más atrás en el tiempo, a los orígenes. ¿Cómo llegó la gente a América? Pues a ver, la teoría que tiene más peso, la más aceptada, es la de la migración desde Asia, desde el noreste de Asia. A través de Berinquia, ¿no? El famoso puente de tierra. Eso es. Un puente que conectaba a Siberia y Alaska durante la última glaciación, cuando el nivel del mar era más bajo. Por ahí pasaron los primeros grupos, los que llamamos paleoindios. ¿Y de cuándo hablamos? Porque ahí sí que hay debate. Sí, ahí está la miga.
Durante mucho tiempo dominó la teoría Clovis First, que decía que los primeros pobladores llegaron hace unos 13.000 años. La cultura Clovis, con sus puntas de lanza características. Exacto. Pero cada vez hay más pruebas, yacimientos arqueológicos, que sugieren que la presencia humana es mucho más antigua. Quizá más de 20.000 años. ¿Más de 20.000 años? Es un cambio enorme. Sí, sí. Sitios como Sun Point, en Alaska, por ejemplo, que está datado sobre el 12.000 a.C., ya son anteriores a Clovis y están bastante aceptados. Y hay otros sitios en Sudamérica que apuntan a fechas aún más tempranas. Y supongo que también se barajan otras rutas, no solo Beringia. Claro, se habla de posibles corredores libres de hielo que se abrieron en el interior del continente o incluso una migración costera bordeando el Pacífico en embarcaciones. Es un puzzle complejo. Lo que está claro es que llegaran como llegaran y cuando llegaran, lo que desarrollaron aquí fue impresionante. Sociedades increíblemente diversas y complejas. Totalmente. Había de todo, desde grupos de cazadores y recolectores muy adaptados a sus entornos hasta civilizaciones con ciudades enormes, agricultura intensiva, estados organizados. Mencionabas antes Caral Supe, en Perú, una de las 6 cunas de la civilización en todo el mundo, ¿no? Contemporánea de Egipto o Mesopotamia. Exacto. Y luego, pues, los olmecas en Mesoamérica, considerados la cultura madre de la región. Los mayas, con su escritura, sus matemáticas, su astronomía. Los aztecas o mexicas, con Tenochtitlan, esa ciudad increíble en medio de un lago. Que llegó a tener, se calcula, unos 200.000 habitantes. Imagínate, más grande que Constantinopla o París en esa misma época. Una pasada. Y en los Andes, los incas, con su imperio enorme, su red de caminos, los quipus. Y muchos otros, moche, teotihuacanos, zapotecas, toltecas, la Confederación Muisca en Colombia. La lista es larguísima. Desarrollaron arquitectura monumental, ingeniería, sistemas de riego, metalurgia. Y la agricultura, eso es clave. Domesticaron plantas que hoy son fundamentales en todo el mundo. Fundamentalísimas. El maíz, por ejemplo. Es un logro biotecnológico increíble. Transformar una hierba silvestre, el teocinte, con unas espigas minúsculas en las mazorcas de maíz que conocemos. Eso llevó miles de años de selección cuidadosa. Y salió de México para el mundo. De Mesoamérica, sí. Y luego la patata en los Andes, las judías, las calabazas, los tomates, el aguacate, el cacao, el chocolate, la vainilla, los pimientos o chiles, el girasol, el algodón. Muchísimas plantas. Un legado agrícola brutal. Y también sistemas sociales complejos, ¿no? Ciudades-estado, reinos, confederaciones, imperios. Exacto. Con sistemas políticos, religiosos y económicos muy elaborados. Y con sus propias formas de ver el mundo, sus mitos de creación, sus calendarios. Un universo cultural riquísimo. Pero entonces, en 1492 llega Colón. Y empieza un proceso que lo cambió todo de forma dramática. Dramática y en muchos sentidos catastrófica. Hablábamos antes de la caída de la población, ese 80 o 90% menos. Es difícil hacerse a la idea. ¿Cuáles fueron las causas principales de esa hecatombe demográfica? Pues fueron fundamentalmente 2 y están entrelazadas. Por un lado, las enfermedades infecciosas nuevas y por otro, la violencia directa de la conquista y la colonización. A veces se habla del gran morir. Enfermedades como la viruela, el sarampión, la gripe, el tifus, que trajeron los europeos y también los africanos esclavizados, ¿no? Sí, eso es importante. No solo enfermedades europeas, también algunas tropicales africanas. Y las poblaciones indígenas no tenían defensas, no tenían inmunidad frente a ellas. Fue un shock biológico terrible. Actuaron casi como armas biológicas, aunque fuera involuntariamente. El efecto fue devastador. El caso de los taínos en el Caribe, en la Española, es quizá el más extremo. En pocas décadas pasaron de ser cientos de miles a prácticamente extinguirse. Es terrible. Y la viruela, por ejemplo, jugó un papel clave en la caída del Imperio Azteca. Diezmó a la población de Tenochtitlán justo durante el asedio español. Y también en el Imperio Inca. Mató al emperador Huayna Cápac, lo que provocó una guerra civil por la sucesión justo antes de que llegara Pizarro. Les debilitó enormemente. ¿Y por qué ese impacto tan brutal? ¿Por qué ellos no tenían defensas?
Pues por el aislamiento de América durante milenios. Muchas de esas enfermedades, como la viruela o el sarampión, eran zoonosis. Habían saltado a los humanos desde animales domésticos como vacas, cerdos, ovejas, animales que no existían en América antes de Colón. Claro. Los europeos y asiáticos llevaban siglos conviviendo con esas enfermedades, sufriéndolas, y habían desarrollado cierta inmunidad a nivel poblacional. Aquí en América, el sistema inmunitario de la gente no las conocía, fue como una bomba. Y a eso se sumó la violencia directa. Desde luego, las guerras de conquista, las masacres, la propia esclavitud, aunque a veces intentara regular como con las leyes de Burgos, en la práctica fue brutal. Sistemas como la encomienda o la mita obligaban a trabajos forzados en condiciones terribles. Hubo resistencia, claro. Sí, por supuesto. Líderes como Enriquillo, el cacique taíno que se rebeló en la Española durante años, o la resistencia inca, la mapuche en Chile. Pero la superioridad tecnológica militar europea, las enfermedades y las divisiones internas entre los propios pueblos indígenas jugaron en su contra. Las cifras de muertos en guerras como las guerras indias en Estados Unidos en el siglo XIX son también enormes. Sí, se habla de decenas de miles de nativos americanos muertos solo en esos conflictos del siglo XIX. Y el impacto no fue solo físico, fue cultural. Destrucción de templos, quema de códices, prohibición de lenguas, de religiones, imposición de un nuevo orden. Algunas estimaciones globales, como la de McKenna y Pratt, hablan de una reducción de 145 millones a solo 15 millones de personas en todo el continente entre finales del 15 y finales del 17. Es casi inimaginable, aunque también hubo elementos europeos que algunas culturas indígenas adoptaron y transformaron, ¿no? Como el caballo. Sí, el caballo es un caso interesante. Cuando los españoles lo reintrodujeron, porque había habido caballos prehistóricos en América, pero se extinguieron, algunos pueblos lo adoptaron rápidamente. Sobre todo en las grandes llanuras de Norteamérica y en el sur de Sudamérica, ¿verdad? Exacto. Les cambió la vida. Les permitió cazar bisontes de forma mucho más eficaz, moverse más rápido, expandirse. Transformó completamente sus culturas, su economía, su forma de hacer la guerra. Fue una adaptación rapidísima y muy exitosa. Toda esta historia tan dura, de conquista, de enfermedades, de pérdida, ha dejado una herida profunda. Y se habla ahora de un concepto, el trauma histórico indígena. ¿Qué es exactamente? Es un concepto, que intenta explicar cómo el trauma masivo sufrido por generaciones, la pérdida de tierras, la violencia, las políticas de asimilación forzosa, el racismo, se acumula y se transmita de generación en generación. Como un trauma colectivo que sigue afectando hoy. Eso es. Se postula que este trauma histórico tiene consecuencias reales en el presente, en la salud física y mental de las comunidades indígenas, en problemas sociales. No es solo algo del pasado, sino una herida que sigue supurando. ¿Y cómo se mide algo así? Suena muy complejo. Lo es. Es un desafío metodológico enorme. Porque además, las experiencias han sido muy diversas. Pero se han desarrollado herramientas como la escala de pérdidas históricas, HLS, por sus siglas en inglés, que intenta cuantificar la percepción de esas pérdidas históricas en las personas. ¿Y qué tipo de pérdidas mide? Pues la pérdida de la lengua, de la tierra, de las ceremonias, el impacto del sistema de escuelas residenciales, la discriminación, cosas así. También se estudia el impacto intergeneracional de experiencias concretas. ¿Como las escuelas residenciales de Canadá que mencionabas? Exacto. Esas escuelas donde se internaba a la fuerza a niños indígenas para civilizarlos, para borrar su cultura, fueron lugares terribles. Hubo abusos físicos, sexuales, emocionales, una separación brutal de sus familias y comunidades. Y el descubrimiento reciente de cientos de tumbas sin marcar en los terrenos de estas escuelas, es la prueba más macabra de ese horror. Una prueba física del trauma. Y los estudios encuentran relación entre ese trauma histórico y la salud actual. Sí, varios estudios. Por ejemplo, los de investigadores como Whitbeck, Bombay o Elias encuentran correlaciones significativas. Las personas o comunidades que reportan mayores niveles de pérdida histórica o que tienen una conexión familiar directa con las escuelas residenciales tienden a mostrar tasas más altas de problemas de salud mental. ¿Cómo cuáles? Pues ansiedad, depresión, estrés postraumático, TPT, pensamientos o intentos de suicidio, abuso de sustancias.
También problemas de salud física. Es lógico, el estrés crónico afecta al cuerpo. Claro, hay que ser prudentes, ¿eh? La causalidad es compleja, hay muchos factores en juego y no se puede generalizar a todos los pueblos indígenas como si fueran un bloque. Pero la evidencia sugiere que este trauma histórico es un factor importante que contribuye a las disparidades en salud que sufren muchas comunidades indígenas hoy. A pesar de todo este pasado y presente tan duro, el legado indígena sigue siendo fundamental para el mundo. Hablábamos antes de la agricultura. Es que es impresionante, se calcula que entre el 50 y el 60%, más de la mitad, de los cultivos que comemos hoy en todo el mundo fueron domesticados originalmente por pueblos indígenas en las Américas. Es una contribución gigantesca a la alimentación global. Gigantesca. Ya mencionamos el maíz, la patata, pero también los frijoles o judías, las calabazas, los tomates, los pimientos o chiles, el aguacate, el cacahuete o maní, El cacao, la vainilla, la piña, las fresas. el girasol, el caucho, de donde viene la goma, el tabaco, incluso algunas variedades de algodón. Es un legado increíble que a menudo damos por sentado. ¿Y cómo eran sus prácticas agrícolas? Porque no solo domesticaron plantas. Desarrollaron técnicas muy sofisticadas. La agricultura empezó hace miles de años. Usaban el fuego de forma controlada para manejar los bosques, por ejemplo, para favorecer el crecimiento de plantas útiles o facilitar la caza. Creaban sistemas de terrazas en las montañas, como los incas, sistemas de riego complejos. ¿Y la domesticación de animales? ¿Fue tan importante como la de plantas? Fue importante, pero quizás no a la misma escala que en Eurasia. Domesticaron varias razas de perros, algunos usados para tirar de trineos o travois, otros para cazar. Muchos de ellos, por desgracia, se extinguieron. Y aparte de los perros, Pues el pavo, que es originario de Mesoamérica, el pato criollo también. Y en los Andes, por supuesto, la llama y la alpaca. fundamentales allí. Clave. Eran los únicos animales de carga grandes en toda la América precolombina y además daban lana, carne. También domesticaron el cuy, la cobaya, para comer y criaban otros animales por sus productos, guacamayos por las plumas de colores vivos o la cochinilla, un insecto del que sacaban un tinte rojo, el carmín, muy valioso. Fascinante. Pasemos a la cultura en un sentido más amplio. La lengua. Ya dijiste que hay más de 1000 lenguas vivas. Sí, una diversidad lingüística apabullante. Algunas de estas lenguas tienen millones de hablantes hoy en día y son oficiales en algunos países o regiones. Pensemos en el quechua, el aymara, el guaraní, el náhuatl, algunas lenguas mayas. Y no solo lenguas habladas. También desarrollaron sistemas de escritura. Sí, y esto es muy importante. Lo hicieron de forma independiente, sin influencia de Europa o Asia. El caso más famoso es el de los mayas. Con sus glifos, ¿no? Que parecen dibujos muy complejos. Exacto. Era un sistema logosilábico, una mezcla de símbolos que representaban palabras enteras y otros que representaban sílabas. Era tan completo que podía escribir cualquier cosa que se pudiera decir en lengua maya. Es el único sistema de escritura plenamente desarrollado de la América precolombina. ¿Y otros pueblos? Pues también hubo escritura zapoteca, más antigua incluso, aunque conocemos menos. Los aztecas usaban códices, libros plegados con pictogramas, dibujos que contaban historias o registraban tributos. Y luego está el quipu inca. Las cuerdas con nudos, que no era exactamente escritura, ¿o sí? Es un debate. Claramente era un sistema para registrar información, censos, inventarios, quizá incluso historias. Usaban diferentes tipos de nudos, colores de cuerdas, posiciones. Era un sistema mnemotécnico muy complejo. Algunos creen que podría haber codificado también elementos narrativos o lingüísticos. Qué interesante. ¿Y qué pasó con todas estas formas de escritura después de la conquista? Pues muchas se perdieron, claro. Los españoles a menudo las veían como algo pagano o demoníaco. Pero ocurrió algo curioso, ¿El qué? que los propios indígenas, una vez que aprendieron el alfabeto latino que trajeron los misioneros, empezaron a usarlo para escribir en sus propias lenguas. ¿Para poner por escrito sus tradiciones, su historia? Exacto. Hay un montón de documentos coloniales escritos en náhuatl, en maya, yucateco, en quechua, usando el alfabeto latino. Cartas, testamentos, crónicas, títulos de tierras. Es una fuente de información increíble sobre su visión del mundo en esa época. A esto se le llama la nueva filología. Qué bueno que se preservara así parte de su voz. Y la música, el arte, también debió ser riquísimo. Riquísimo y diverso, claro.
La música indígena tradicional suele estar muy ligada a lo ceremonial, a lo espiritual, el canto es central, y los tambores, las sonajas, las flautas. Hubo instrumentos de cuerda antes de Colón. Es raro, pero parece que sí hubo alguno. Se menciona un instrumento maya precolombino que imitaba el rugido del jaguar, pero lo normal eran la percusión y el viento. Luego, con la colonia, pasó algo parecido a la escritura. Se adaptaron. Se adaptaron rapidísimo. Aprendieron a tocar instrumentos europeos, el violín, la guitarra, el arpa, aprendieron canto polifónico, contrapunto y empezaron a fabricar sus propios instrumentos. Muchas músicas que hoy consideramos folclóricas o tradicionales en América Latina tienen esa raíz, esa fusión. Y en las artes visuales, la cerámica, los tejidos. Una maravilla. La cerámica de Nazca, los tejidos andinos, la orfebrería mixteca o quimbaya, las máscaras del noroeste del Pacífico, la cestería. Cada cultura con sus estilos, sus técnicas, un legado artístico impresionante que sigue vivo hoy, aunque a veces amenazado por las falsificaciones. Bien, hay leyes para protegerlo, ¿no? Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, existe una ley específica, la Indian Arts and Crafts Act, para intentar garantizar la autenticidad y proteger a los artistas indígenas. Bien, y con todo este bagaje histórico y cultural, ¿cómo es la situación hoy? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? Pues las cifras varían, pero se estima que hay unos 56 millones de personas indígenas en toda América. Eso es más o menos un 5,5% de la población total del continente. ¿Y dónde se concentran más? Los países con mayor población indígena en números absolutos son México, Estados Unidos, Guatemala, Perú y Bolivia. Luego vienen otros como Chile, Colombia, Ecuador, Canadá. ¿Pero en porcentaje de la población total varía mucho? Muchísimo. En Groenlandia son la gran mayoría. En Bolivia y Guatemala son casi la mitad de la población, o más, según cómo se mida. En México puede ser entre un 10 y un 20%. En cambio, en Estados Unidos o Canadá, el porcentaje es más bajo, sobre el 2,5%, aunque allí también está creciendo la autoidentificación. Ujú. ¿Y geográficamente? ¿Siguen en sus territorios ancestrales? En parte sí, pero también ha habido mucho desplazamiento. Se concentran bastante en el sur de México, Yucatán, en zonas montañosas remotas como las Sierras Madre, en Canadá, en el norte y en las reservas, en Brasil sobre todo en la Amazonía, en territorios indígenas reconocidos, en los Andes por supuesto, en el Chaco. Ujú. Y mencionaste antes que desde finales del siglo XX ha habido como un resurgir político. Sí, muy importante. A partir de los años 70, 80 y sobre todo desde los 90 hemos visto un aumento enorme del activismo indígena en todo el continente. ¿Con qué objetivos? Pues muy variados, pero con ejes comunes. La lucha por el reconocimiento y la recuperación de sus territorios ancestrales, a menudo basándose en tratados históricos que no se cumplieron. La reivindicación de la autonomía, de la autodeterminación, el derecho a mantener y revitalizar sus propias culturas, sus lenguas, sus sistemas de gobierno. Y se han organizado a nivel internacional también, ¿no? Sí, han creado organizaciones muy potentes que coordinan luchas a nivel regional o incluso global, como la COICA, que agrupa a organizaciones de toda la cuenca amazónica, o el Consejo Internacional de Tratados Indios. Han llevado sus demandas a las Naciones Unidas. Y consiguieron la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Exacto, en 2007. Fue un hito. Aunque conseguir que los estados la apliquen de verdad, bueno, eso es otra historia. Sigue siendo una lucha constante. Hemos visto ejemplos de esa lucha, como las grandes marchas indígenas en Colombia o el proceso político en Bolivia, con Evo Morales. Sí, el caso de Bolivia fue muy significativo. Evo Morales, aymara, fue el primer presidente indígena electo en Sudamérica. Impulsó una nueva constitución que define a Bolivia como Estado plurinacional y reconoce autonomías indígenas. ¿Y en otros países? ¿Ha habido avances legales? Sí, en muchos países de América Latina se han reformado las constituciones desde los años 90 para reconocer derechos indígenas, la naturaleza multicultural de los estados, Colombia, México, Venezuela, Ecuador. El problema, a menudo, es pasar del papel a la realidad. La implementación es desigual y lenta. Porque los desafíos siguen siendo enormes. Pobreza, discriminación. Enormes. La pobreza afecta de forma desproporcionada a las poblaciones indígenas. La discriminación sigue muy presente. Y los conflictos por la tierra y los recursos naturales son constantes. ¿Conflictos con quién?
pues con empresas madereras, mineras, petroleras, agroindustriales, que quieren explotar los recursos que hay en territorios indígenas. También con colonos, a veces. La defensa del territorio y del medio ambiente es una de las luchas centrales hoy en día. Mencionaste a Evo Morales y antes a Benito Juárez en México. ¿Ha habido más jefes de Estado de origen indígena? Han sido muy pocos, la verdad. Además de Juárez en el siglo XIX y Morales en el XXI, se puede mencionar a José María Melo en Colombia, también en el XIX, que era pijao, y a Luis Miguel Sánchez Cerro en Perú en los años 30, que tenía ascendencia indígena. Pero son excepciones. Para ir terminando, hablemos un poco de lo que nos dice la genética sobre todo esto. ¿Qué aporta el estudio del ADN? Pues aporta mucho, sobre todo para entender los orígenes y las migraciones antiguas. Confirma de manera muy clara lo que ya sabíamos por la arqueología y la lingüística. El origen de los primeros americanos está en Asia. ¿En qué parte de Asia? Principalmente en Siberia, en la región del macizo de Altai y el lago Baikal. Hay conexiones genéticas muy fuertes con poblaciones actuales y antiguas de esa zona. Se comparten marcadores específicos en el ADN mitocondrial y en el cromosoma Y. Y confirma la ruta por Beringia. Sí, el modelo genético más aceptado apoya esa ruta. Incluso sugiere que quizás hubo una pausa larga, de miles de años, en la propia Beringia, antes de que la gente se expandiera hacia el sur por todo el continente. Como si Beringia hubiera sido un refugio durante la glaciación. ¿Y fue una sola gran migración o varias? Parece que fue más complejo. Hubo una migración principal, de la que descienden la mayoría de los pueblos indígenas actuales, pero los datos genéticos también sugieren que hubo al menos una o dos oleadas posteriores. ¿Cómo quiénes? Pues los ancestros de los pueblos que hablan lenguas nadené, como los apaches, los navajos en Norteamérica, y los ancestros de los inuit y los yupik del Ártico. Genéticamente se les ve un poco distintos, sugiriendo que llegaron más tarde. ¿Y qué pasa con otras teorías que a veces se oyen, como la de que pudieron llegar de Europa, la hipótesis solutrense? La genética la ha descartado bastante. Se ha analizado ADN antiguo de restos humanos muy tempranos en América, como el del niño de Anzic, asociado a la cultura Clovis, y no muestra ninguna conexión con poblaciones europeas de la época. El vínculo es claramente con Asia y Siberia. Lo que sí muestra la genética es que el acervo genético nativoamericano es el resultado de una mezcla antigua, una mezcla entre un linaje que se separó de los ancestros de los asiáticos orientales actuales hace mucho tiempo y otro linaje relacionado con poblaciones antiguas del norte de Eurasia, los llamados antiguos noreurasiáticos o ANE. Una mezcla que ocurrió antes de entrar en América. Probablemente sí, en Siberia o en Beringia. Es un campo que avanza rapidísimo con el estudio del ADN antiguo. Incluso se ha encontrado una señal genética muy débil que podría indicar un contacto entre Polinesia y Sudamérica hace unos 700 u 800 años. Fascinante cómo la ciencia sigue afinando este relato tan antiguo. Bueno, creo que hemos tocado muchos palos. Si tuviéramos que resumir, Pues diría que hemos visto una diversidad cultural y lingüística absolutamente extraordinaria, ¿no? A lo largo de 2 continentes y miles de años. sí, y hemos visto también el impacto brutal, terrible de la colonización, demográfico, cultural, con secuelas que llegan hasta hoy, como ese concepto de trauma histórico. Exacto. Una historia de despojo y violencia, pero también... También de una resiliencia increíble. Y de contribuciones fundamentales al mundo entero, sobre todo en la agricultura, pero no solo. Y hemos visto que hoy, lejos de ser solo un recuerdo del pasado, los pueblos indígenas están muy vivos, luchando por sus derechos, por su futuro, por revitalizar sus culturas. Hay un dinamismo muy fuerte. Ha sido, una inmersión intensa. Y aún así seguro que nos dejamos mil cosas. Es un universo inagotable. Desde luego. Y quizás para dejar una reflexión final, podríamos pensar en esto. Viendo esa larguísima historia de adaptación, de innovación, de resistencia, ¿cómo nos podemos imaginar el futuro de la autodeterminación indígena? ¿Cómo pueden ellos, desde sus propias visiones del mundo, afrontar los retos globales que tenemos encima, como el cambio climático, la globalización, la lucha por los recursos? Es una pregunta clave. O quizás, volviendo a esa idea de ciudadanía cultural que se mencionaba para Perú, ¿qué significa de verdad en la práctica? Para los pueblos indígenas de toda América,
poder ejercer su derecho a ser diferentes, a mantener sus culturas y al mismo tiempo ser ciudadanos plenos, iguales en las sociedades de hoy. Preguntas importantes, sí señor, dan para pensar. Muchísimas gracias por este análisis tan completo y necesario. Gracias a ti. Ha sido un placer. Y gracias a quienes nos han escuchado.